Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 29 de junio del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tenemos aquí un pasaje célebre del Evangelio, en este caso de Mateo. Jesús estaba con sus discípulos en la zona de Cesarea de Filipos, y en un momento determinado Jesús le pregunta a los suyos: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y claro, algunos dicen: sí, Elías, Jeremías u otro de los profetas. Otros dicen Juan el Bautista, el precursor del Señor. Bueno, era el rumor que corría entre la gente, que barajan nombres en orden, sobre todo la ignorancia que tienen respecto del tema. De todas maneras, verían en ellos personajes que eran célebres en Israel. Recordemos a Elías arrebatado al cielo, Jeremías, el profeta que predicó y arriesgó tantas veces su vida, Juan el Bautista, ¿sí? Aquel que vino y bautizaba en señal de arrepentimiento y para conversión. Sí, eran todos, obviamente, instrumentos voceros de Dios. Pero Jesús es algo más, ¿no? O es mucho más. Y ahí viene la segunda pregunta de Jesús. Pero ustedes, ahora ya no la gente, ustedes, son parte de la gente, claro está, pero van siguiendo de cerca a Jesús. Los otros lo veían y escuchaban de lejos. ¿Y ustedes quiénes dicen? ¿Qué dicen? ¿Quién soy yo? Entonces Pedro se adelanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Mesías esperado. Y la respuesta de Jesús nos hace esperar. Bienaventurado, feliz eres Pedro. ¿Por qué? Simón, hijo de Jonás, es Pedro, nombre que le va a poner el Señor, un nuevo nombre. ¿Por qué? Porque esto que acabas de decir no te lo reveló hombre alguno, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, el Padre. Todos los que vienen al Hijo son enviados por el Padre. Y Pedro había recibido de parte del Padre la revelación de que ahí estaba el que esperaban. Ese era el Hijo, ese era el Mesías, ese era el Cristo, el liberador, el libertador del pueblo y de la humanidad. Después lo entenderían mejor. Claro, y a ti te daré las llaves del reino, y las puertas de la muerte no prevalecerán. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Privilegio de atar y desatar. Privilegio de perdonar o no. Privilegio apostólico, ¿no es cierto? Sí, a partir de un justo juicio que sobre todo es la presencia
y vida de Cristo en todos ellos. Y en este caso muy específico, en aquel que es el primero en reconocer a Jesús, el Hijo del Hombre, como el Mesías, el Cristo, el elegido, el enviado por Dios, el Hijo de Dios. Vaya revelación, ¿no es cierto? Vaya como Simón, un hombre que no tenía una gran preparación académica, en realidad no tenía ninguna. Algunos suponen que era analfabeto. Un hombre que en materia religiosa tampoco era de los maestros religiosos, ni mucho menos. Era un humilde trabajador, un pescador. Reconoció a aquel que estaba por sobre todos, que era por todos y para todos. ¿Cómo lo reconoció Pedro? Porque uno diría, bueno, lo quería mucho al Señor, esto también es cierto, era el que más lo amaba, sí. Lo quería mucho y veía en él, a lo mejor exageradamente, algo que en Cristo no estaba. No, miraba y veía con los ojos de aquel que le revelaba las cosas, le mostraba las cosas conforme a la realidad de Dios. Dios, el Padre, el Creador de todo lo existente. Él se lo reveló. Usted recuerda un pasaje cuando Jesús, estando con sus discípulos, y puntualmente en este caso con otro que fue después apóstol, Felipe. Felipe, ¿qué le dijo a Jesús? Fíjese, lo opuesto de lo de Pedro, diríamos, ¿no? Bueno, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Cómo, Felipe? Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fíjese, el que ve verdaderamente como Dios muestra, y Dios muestra como son las cosas, ve lo que Dios le muestra. Y lo que Dios les está mostrando, y puntualmente en este caso a Felipe, es al Mesías, al Hijo de Dios. Le está mostrando a alguien que es Dios de Dios, que viene de Dios, que es Dios entre los hombres, que es Dios en nuestra naturaleza humana. Y en el Hijo hay que ver al Padre, y en el Padre al Hijo, porque al Padre lo revela el Hijo, y al Hijo lo revela el Padre. Este es mi Hijo. ¿Cuántas veces lo dice el Padre? Las 3 veces que registramos en los Evangelios, ¿no es cierto? Este es el Hijo. Por lo tanto, no viene esta revelación de parte de los hombres, porque ¿qué decían los que estaban ahí formando parte del pueblo respecto de este Jesús Nazareno? ¿Y qué decían acerca de qué podría ser o quién podría ser? Y en realidad sí, lo tomaban los miembros del pueblo como un personaje realmente importante, pero no le daban la importancia suprema que tenía aquel que venía a ser la redención y salvación de todos. Pedro lo sabe. Sí, lo sabe porque Dios se lo revela. El que lo envía al Hijo se lo revela. Y entonces con esa prontitud se adelanta Pedro y confiesa delante del Señor y del grupo de seguidores inmediatos que estaba con él: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Qué declaración, ¿no es cierto? Fíjense que sobre la base de esta declaración petrina, vamos entonces a tratar de entender cómo se va configurando el cuerpo de Cristo, sobre qué fundamento, ¿no es cierto? El fundamento ya está puesto, por supuesto. El fundamento es Cristo, es nuestro Señor. Eres la roca sobre la cual se edifica la casa que es la iglesia, la casa que somos nosotros como miembros de la iglesia, la casa que somos nosotros como casa de Dios en Cristo Jesús. Es un fundamento firme, sólido, veraz y permanente para siempre. Sobre la base de este reconocimiento nuestro hacia el Señor. ¿Usted conoce al Señor? ¿Usted conoce que Él es el Hijo del Dios vivo, el Mesías, el que viene a salvarlo, el que lo salva, el que le comunica la vida? ¿O usted mira a Jesús desde un lugar mucho más bajo como hacían sus vecinos de Nazaret? Este es
Jesús, el hijo del carpintero, u otros que decían que era un impostor, que era un falso profeta, que no veían aquello que Dios les mostraba. ¿Sabe por qué? Porque no estaban conectados por Dios y con Dios, porque no creían en Dios, no creían en la palabra, no tenían fe. Este Pedro, sin tanto conocimiento escriturario, tuvo sin embargo de parte del Padre, de Dios, una revelación que Dios hace a aquellos que sabe, y lo sabe desde el principio, que van a ser verdaderos seguidores, voceros, instrumentos, iglesia de Cristo. Y lo es Pedro, y lo es aquellos que fueron los primeros seguidores que tuvo nuestro Señor. Extraído de entre los miembros del pueblo. El Señor no fue a buscar a las academias, no fue a buscar letrados. Muy por el contrario, tuvo rudos encuentros con los notables de los sacerdotes, con escribas fariseos, con sacerdotes, con los sumos sacerdotes. Los veía bien, veía la hipocresía en aquellos que no eran lo que afirmaban ser. Y el Señor ve en nosotros lo que sí sabe que va a hacer, como lo vio en Pedro, como lo vio en Juan, en Andrés, en Tomás, en todos ellos. Tuvo paciencia, claro, esperó. Sabía que iban a ser dignos de la asignación que les iba a comunicar, del apostolado para el cual los iba a investir. Vamos a ver otros pasajes en este Evangelio donde envía Jesús precisamente a aquellos que son discípulos suyos. Pero siempre sobre esta base. ¿Usted reconoce al Cristo de Dios? ¿Usted es seguidor de este que lo va a conducir a la vida? ¿Y qué es la vida? ¿Usted sabe que Dios lo envía a Jesús, no a otro lado ni a otra persona? El que tiene hambre de vida, va a Jesús. Y el que le cree porque vive lo que Jesús nos enseña o le enseña, entonces bebe la sangre, se nutre del cuerpo y la sangre del Señor. De un cuerpo santo, del verdadero cuerpo que el Señor va a edificar en cada uno de aquellos que está edificado sobre la base del reconocimiento de aquel que es la vida y viene a traernos la vida. Simón, hijo de Jonás, tú eres Pedro, ahí está, tú eres piedra también. Y cada uno de los cristianos está siendo edificado en este templo espiritual, donde se rinde verdadero culto de adoración a Dios en espíritu y verdad. Está siendo edificado como una piedra para configurar ese templo final, donde habita Dios y donde Dios se nos revela en Cristo Jesús, donde somos fieles y firmes seguidores de la vida. La vida está en nosotros. Por eso tenemos todo eso que el Señor le dice a Pedro, esa capacidad nueva que solamente está en Dios y que Dios comunica a aquellos que hace verdaderamente testigos suyos, apóstoles suyos. Por eso nos envía a proclamar esta verdad que recibimos del mismo Dios en Cristo Jesús. ¿Qué te parece, Patricia? Decía así, y bien como nos pide el Señor que proclamemos la verdad, y tenemos que proclamarla con nuestra propia vida como lo hizo el Señor. Recordaba, y creo que ayer veíamos en una telenovela llamada Jesús, cómo el Señor hace el envía a los discípulos a proclamar y hacer la obra que Él mismo hizo. Les decía que iban a poder curar a los enfermos, expulsar demonios, hacer. Y pienso que hoy el Señor nos pide que la mejor forma de proclamarlo es haciendo el bien al otro, para gloria de Dios. Haciendo el bien, claro, el bien debido, dando testimonio a través de un hacer, de un encarnar la palabra que recibimos de parte del Señor.
Y ahí todo aquel que nos está viendo, nos está escuchando, verá también la presencia del Señor en cada uno de aquellos que verdaderamente proclama la palabra de la vida y con el testimonio de su obra, de su conducta, avala esa palabra que proclama. Ver verdaderamente y ser verdaderamente en el andar en este mundo un testigo vivo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, para todos aquellos que escuchan tu palabra, que obran tu palabra, Señor. Tu poder en el amor está en ellos. Señor, y por eso lo pedimos y te lo pedimos a ti que eres nuestra vida, a ti que eres para nosotros aquello que fuiste con nosotros. Lo pedimos en nosotros, Señor, y lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.